Bien, hace unos días coincidía, en este caso, con unos días festivos. Se presentaban los datos de acompañamiento a los autónomos en el programa de Segunda Oportunidad. Unos datos que al final también, ¿no?, muestran la importancia de estar en el momento adecuado, en el lugar oportuno, nunca mejor dicho, y además poder optar, ¿no?, a una reorientación, nunca mejor dicho, de vida. Esto se hacía desde el Ayuntamiento de Zaragoza, con la consejera de Economía, Innovación y Empleo, y también junto al secretario general de UPTA en Aragón, el señor Álvaro Bajen. Nosotros queremos analizar esos datos y directamente hemos invitado a los estudios al secretario general de UPTA en Aragón, el señor Álvaro Bajen, quien está con nosotros en los estudios y a quien paso a darle la bienvenida. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal estáis? Salud para todos vosotros y para además mí, de verdad, claro. Además de verdad, salud para todos, ¿no? Los que hacemos posible, sin duda, ¿no?, que hay espacios como estos, y también aquellos que están al otro lado. Bueno, y en este caso están al otro lado salvando complicaciones, abriendo persianas, apostando por un modelo de negocio, haciendo posible que el día a día sea una realidad. Y en este caso hay una oficina de asesoramiento, viabilidad y segunda oportunidad para autónomos de Zaragoza. Y me quiero quedar ahí, en los de y segunda oportunidad, ¿no? Porque, bueno, hace falta destapar muchas emociones, abrirse un poquito en canal también para decir, bueno, es que yo lo he intentado alguna vez y no me ha salido, ¿no? Ese es el primer paso o la primera diferencia entre esto y cuando hablamos de emprender. Porque el que emprende puede emprender por primera vez, pero el plan de segunda oportunidad ya estamos hablando de otros casos, otras edades, otros números, ¿no? Sí, bueno, la cuestión es que cuando una persona emprende una actividad económica como autónomo o como pequeña empresa, se responsabiliza en su negocio, tiene una gran responsabilidad ante las instituciones, tiene que pagar sus impuestos ante sus clientes, y no es lo mismo que estar en un trabajo fijo estable, que también tiene sus problemas, pero en el caso del autónomo son grandes responsabilidades. Pero sobre todo hay una que psíquicamente le pasa a la autonomía profesional, porque se ha habituado, ha habido un concepto, digamos, de culpa cuando no puedes pagar las deudas, un sentimiento de culpa que hace que el autónomo se esconda, no diga, o la autónoma se esconda, no diga su problema y no entienda que tiene una segunda oportunidad, que tiene una posibilidad de rehacer su vida y volver a realizar actividades económicas de todo tipo. Esa es la idea de la segunda oportunidad. ¿Cuáles son los datos que deja este año? A ver, nosotros estamos ocupados y preocupados, son las estadísticas del RETA, porque la caída, por ejemplo, del comercio hasta noviembre de este año, el comercio minorista, es de 673 autónomos. Es una caída brutal para los datos que teníamos otros años. Es decir, estamos viendo incidencias de caída mes a mes de 100 y pico autónomos del comercio. Con lo que nos preocupa, con datos objetivos, sí. Hay un alto índice de envejecimiento, gente de 45 o 50 años que tienen pocos beneficios económicos en este momento y que tienen que aguantar para su jubilación. Por lo tanto, es una situación complicada o grave. Entonces, los datos que a nosotros nos vienen, hemos atendido en segunda oportunidad a más de 460 personas, pero hemos logrado lo que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho, que ahora con la nueva ley se llama el EPI, no el BEPI, la exoneración del pasivo insatisfecho. Hemos logrado que se tramitaran cerca de 12 millones de euros con exenciones de 10 millones de euros aproximadamente. La cantidad es muy significativa, es decir, exoneramos del pago y les liberamos de las deudas a estos autónomos. ¿Sí? Y evidentemente eso les supone un levantarse de nuevo, tener más energía y tener una situación de menos culpa y decir, bueno, hemos hecho, porque normalmente para que el autónomo pueda entrar en un concurso de acreedores, en un BEPI, ahora EPI, requiere que no sea su culpa el endeudamiento, y por lo tanto es el requisito más importante, que él no se ha endeudado
endeudado porque no ha querido pagar, sino porque no le han pagado a él, porque ha tenido deudas y no puede resolver su situación. Esos son muchos casos. Pero se podría incrementar. Podemos hablar más de casos concretos y situaciones concretas. A mí me gustaría mandar un mensaje a ese tipo de personas, Álvaro. Me gustaría, porque es que seguro que hay muchas personas que pueden estar en ese círculo, no te pagan, con lo cual no puedes pagar, no llegan los proveedores, con lo cual no puedes dar el servicio igual, y no se atreven a decirlo, o no se atreven a contar la situación. Entonces, yo creo que es un buen momento también para mandar un mensaje pues a aquellos que a lo mejor no estén, ¿no?, en el mejor momento empresarial, profesional, autónomo. Sí, bueno, el primer mensaje, que eliminen su sensación de culpa, no es su culpa la situación de deuda. Segundo mensaje, que es posible la segunda oportunidad. Con la nueva ley, que luego si quieres explicamos un poco, vale. Con la nueva ley cambia el planteamiento, se convierte más en un derecho que en un protocolo, por lo tanto ya es un derecho a la segunda oportunidad. Y la tercera cuestión, que uno puede reiniciar su vida en cualquier momento, que no se trata de machacarnos porque hemos dejado de pagar a la Seguridad Social, a Hacienda, o que hemos dejado de pagar a los proveedores, que no podemos, o incluso a los trabajadores, que no podemos realizar, hacer esos pagos. Pues bueno, tendremos que buscar una exoneración de los mismos y buscar una segunda oportunidad. Es algo que en Europa y en las economías liberales se ha planteado desde el principio. Es mejor fallar, no es que sea mejor, pero si fallas y luego vuelves a emprender un negocio lo vas a asentar mucho más. Por lo tanto, esa segunda oportunidad, que ya es un derecho, se tiene que convertir en un objetivo de estas personas, que vengan a las organizaciones. En este caso es SUPTA la que ha especializado, la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos, que ha especializado un equipo para asesorar a aquellos que tienen dudas o deudas, tienen muchas dudas y tienen muchas deudas, asesorarles y encauzarles como los profesionales adecuados para que puedan pedir esa exoneración. Digamos que el proyecto del Ayuntamiento de Zaragoza es pionero en España. Hay otros proyectos que se han intentado, no voy a mencionar las instituciones y muy cercanas, que han sido un desastre, porque claro, si piden segunda oportunidad y están pidiendo estar al corriente de pago para cobrar la subvención, pues hombre, si uno está al corriente de pago no pide segunda oportunidad. Pero bueno, esos proyectos que se han presentado de segunda oportunidad en otras instituciones han fallado. Fíjese, estrepitosamente. Aquí estamos lanzando, ¿no?, los que están siguiéndonos en televisión, ¿qué deudas se pueden cancelar con la ley de segunda oportunidad? Vamos a ver, hasta ahora con el BEPI se podían cancelar todas, con el BEPI, porque aunque se diga que con la administración nos habíamos topado, se podían prácticamente cancelar todas cuando son créditos ordinarios o créditos subordinados. Cuando son créditos contra la masa, la cosa cambia. No obstante, con la nueva ley, que es la nueva regulación que ya está en vigor de ley 16/22, ¿sí?, con esa nueva ley se convierte en un derecho y nos permite la cancelación también de los créditos contra la masa, ¿sí?, pero nos limita algo que entendemos que es ultravires con la directiva, es decir, que no estamos de acuerdo, pero nos limita la deducción, la exoneración de deudas de Hacienda y de Seguridad Social de 10.000 euros. Es decir, cuando tenemos deudas con Hacienda y con la Seguridad Social, entendemos que cuando tenemos deudas también con el Ayuntamiento, te exoneran 10.000 euros. Que sepan ustedes que te pueden exonerar ya 10.000 euros. Nosotros entendemos que se tendría que exonerar toda la cantidad y que por lo tanto es ultravires y que vamos a defender a los autónomos en esa línea en los juzgados, de que se exoneren todas las cantidades, que sea una real segunda oportunidad. No obstante, los créditos con los bancos, los créditos con proveedores, se pueden exonerar. Y además la nueva ley lo que está planteando es, miren ustedes, si ustedes ven que están en una situación en que no pueden pagar deudas y siguen con el negocio, pidan ustedes un EPI o pidan un acuerdo, y con el EPI se puede hacer ahora un EPI sin necesidad de liquidar el patrimonio, haciendo un plan de pagos. Por lo tanto, nos están facilitando posibilidades de exoneración en situaciones de preinsolvencia y en situaciones de insolvencia. Consecuentemente, el autónomo tiene que saber que hay muchos profesionales en la ciudad de Zaragoza
que trabajan en esta línea, abogados, economistas que trabajan en esta línea, pero que tiene que haber una organización como la nuestra que vehiculice a ese autónomo sus problemas. Lo primero que tiene que hacer el autónomo, perdón con el que me enrolle tanto, pero bueno, claro, lo primero que tiene que hacer el autónomo, que no tenga antecedentes penales, que no tenga una derivación de deuda firme de la Seguridad Social, luego podemos hablar de eso si queréis, y a partir de ahí que señale todas las deudas que tiene, tanto con la administración como con proveedores, con un inventario de deudas. Y sobre eso nosotros hacemos un diagnóstico de lo que tiene o no tiene que hacer, porque a veces no es necesario ni siquiera ir al EPI o al BEPI, sino llegar a un acuerdo con los acreedores. Evidentemente, la voluntad es pagar, pero si la situación del autónomo es que ha llegado a deudas no por su culpa, tiene esa salida de la exoneración. Repito, tiene esa salida de exoneración. Repito, que desaparezca su sentimiento de culpa, que lo haga, que venga a estas organizaciones o a los profesionales adecuados para resolver esta cuestión. ¿Cuesta mucho dinero? Para optar el asesoramiento que hace con el convenio de ayuntamiento es gratuito. Es decir, nosotros ponemos un equipo de profesionales en UPTA que hace el asesoramiento y luego les vehiculiza o les instrumentaliza esta situación después de un enfoque hacia otros profesionales. Por eso hemos dicho que han pasado por nuestras manos exoneración de cerca de 12 millones de euros solo en este año. Y irá en incremento porque los datos que estoy dando, la caída significativa del comercio, etcétera, la situación empieza a ser preocupante para el autónomo, por varias razones, pero bueno, también las podemos hablar, porque cuál es la situación del autónomo en este año y qué es lo que va a pasar. Yo quiero terminar la entrevista, o querría ir terminando, pero sobre todo me ha llamado mucho la atención el dato que ha dejado de autónomos. Ha dicho que ha bajado considerablemente. A ver, los autónomos... Yo creo que esto viene de pandemia, ¿no? Quiero decir, yo creo que esto ha terminado no solo de pandemia. Viene de pandemia, pero se ha acumulado. A ver, los autónomos son heterogéneos y hay una serie de sectores autónomos tradicionales, agricultura, comercio y hostelería, donde hay caídas significativas, que son sectores de autónomos tradicionales. Hay otros autónomos, los autónomos nómadas, por hablar, autónomos sanitarios, autónomos profesionales, que están creciendo. Pero en el caso de estos autónomos tradicionales, que son los que hacen la red en nuestras ciudades, sobre todo el comercio, la caída es muy importante. Si estamos hablando de una caída de noviembre a noviembre del año pasado de 673 autónomos solo en comercio, estamos hablando en hostelería 45 y en agricultura 180. Es decir, están cayendo los autónomos tradicionales, los que nos están haciendo la vertebración de la ciudad. Motivos varios, pero rápido. Primero, se está produciendo una digitalización importante en la sociedad con un enfriamiento de las relaciones económicas y profesionales, un enfriamiento absoluto, y eso está ocasionando un monopolio de plataformas tecnológicas, un monopolio importante, que además en algunas de ellas no pagan impuestos en España, y no sé dónde. Y luego se está produciendo, por lo tanto, un monopolio en todos los sectores económicos importantes. Solo hay que ver la guerra de Ucrania, que otra consecuencia es el monopolio de los armamentos, que lo tienen dos grandes países y poco más. Solo tenemos que ver el tema del COVID, donde se ha producido el monopolio de las grandes farmacéuticas. Es decir, se está creando grandes monopolios y destruyendo el tejido de la pequeña y mediana de la pequeña y mediana empresa. Evidentemente eso, con la inflación, con la reducción del consumo y con el COVID, con la crisis del 2008, etcétera, etcétera, y con el envejecimiento de la población, pues lo metemos todo en un cóctel y nos sale que están intentando salir de su situación los autónomos o con la jubilación o con las prestaciones. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que si tú no pagas a la Seguridad Social o no te exoneran del pago de la Seguridad Social, claro, no cobras prestación. Claro, ahí está el quiz. ¿Podríamos, para terminar, poner un ejemplo? Varios ejemplos de esta ley, de estos datos que dejaban. Quiero decir, sí. Bueno, pese a que las cosas estén así, siempre se puede Ayer innovar, venía ¿no? a UPTA una persona que tenía 50 años, que debía a Hacienda una cantidad importante o significativa, que tenía deudas también de su matrimonio, y este hombre abrió la puerta
abrimos la puerta a este hombre y le decimos, ha renacido porque le han exonerado todas las deudas. Luego nosotros solemos hacer en la Cámara de Comercio cada año lo que se llama los premios BEPI, ahora serán EPI, que son traer 4 o 5 personas muy agradecidas que al dejar de tener deudas, tener una exoneración, pueden iniciar nuevas actividades y es un descanso de un guerrero que siempre o guerrera que son los autónomos. Por lo tanto, sí que hay muchos casos de que esto es un beneficio para la sociedad. Espero que otras instituciones adopten el modelo del Ayuntamiento de Zaragoza. Nos vamos a quedar con todo esto, hablaríamos mucho más, sin duda. Señor Bajen, gracias. A vosotros. Es un placer, como siempre. Más veces y a vosotros. Claro que para sí. Poder dar datos. Poder orientar también, dejar datos y que nuestros oyentes y telespectadores sepan por dónde van también los pasos. Gracias. A ti. Con el secretario general de UPTA Aragón y hablando precisamente de esta oficina y de esta ley de segunda oportunidad, terminamos este espacio, dejando también datos que pueden a ustedes indicarles, ¿no?, cuál es el camino a seguir si quieren emprender, si quieren exonerar sus deudas.